Bienvenidos a Paola Talks, Inversiones en Equilibrio. En este podcast uniremos dos mundos aparentemente distintos, pero necesarios para lograr el éxito. Cuando eres empresario o emprendedor, no solo es importante cuidar tu bolsillo, también es importante atender y cuidar tu salud mental. Así que aquí nos acompañaremos en un viaje de autodescubrimiento, crecimiento personal y crecimiento patrimonial. En cada episodio descubriremos cómo construir un patrimonio sólido mientras cultivas una mentalidad saludable y equilibrada. Charlaremos con expertos de distintas áreas que te aportarán conocimientos necesarios. Aquí encontrarás herramientas valiosas para prosperar tanto en el ámbito financiero como en el cuidado de tu salud mental. Y descubre el poder de la armonía entre mente y dinero. Bienvenidos a Paola Talks, Inversiones en Equilibrio. El día de hoy tengo un invitado muy especial que aparte me cae súper bien, Álvaro Moragrega, arquitecto y apasionado del arte. ¿Cómo estás, Álvaro? Muy bien, muchas gracias, Paula, por la invitación. No, pues muchas gracias también a ti por aceptar. La verdad es que estoy muy emocionada de esta charla. Creo que van a salir cosas padrísimas y mucha información. Y me gustaría empezar con la siguiente pregunta. ¿Quién es Álvaro Moragrega? O sea, fácil, la tiras fácil. Ok, no solamente en el tema profesional, ¿ok? Sí, ok. A ver, me voy a definir. No voy a empezar como arquitecto. Ok. Yo creo que soy papá. Creo que es lo que más disfruto. Sí, tuve a mis hijas empecé hace 20 años, tengo una relación bien bonita con ellas. Me hacen reír muchísimo y no sé, les doy consejo y me dan consejo. Entonces, antes que nada, yo te diría que soy papá. Y luego, pues trato de ser una buena pareja, un buen amigo. Tengo amigos entrañables que realmente me ayudan muchísimo a pasar la vida. Y con la pareja lo mismo. Sí me siento bien contento de tener pareja. Cuando no tengo pareja no me hallo bien. Me gusta compartir lo que voy haciendo, lo que me gusta y demás. Y luego arquitecto, por supuesto. Una parte fundamental de mi cosmovisión del mundo es ser arquitecto, sí. ¿Y qué te apasiona? Mm. Me apasiona el arte. Fíjate que hoy mismo hacía la reflexión de las cosas que me definen, pero no desde tu pregunta, sino como las cosas que me preocupan, las cosas. Claro. Y una de las cosas en la que caía es que me abruma la belleza. Y es muy difícil de explicar. Veo belleza en muchísimas cosas. O sea, cuando a un amigo le pasa algo, o vuelve con la novia, me parece bellísimo. Inclusive cuando me pasa algo feo, y dices, hijo, man, pues ¿qué vamos a sacar de esto? Me parece bellísimo el proceso de aprender de los errores, de no poder cobrar bien un proyecto. No sé, encuentro mucha belleza en muchas cosas y por supuesto con el arte, en el arte encuentro gente que expresa todas estas realidades en materia, ¿no? Y entonces encuentro abrumador el arte. Me pasa y no me pasa poco que entro a una exposición en donde hay una pieza que me gusta mucho, me acaba de pasar el sábado, con una pieza además que he visto muchas veces, que me abruma al punto que me hacen llorar. Y me cuesta mucho explicar qué es lo que me hace llorar, pero me conmueve que alguien tenga una visión y que pueda traducirlo a algo físico, una visión tan clara de lo que es el mundo, y lo pueda traducir en algo donde tú lo ves y dices, me está haciendo ver de nuevo esta vida. Qué lindo, ¿no? No todo el mundo puede ver a través de esos mismos ojos, donde puedes encontrar belleza en cualquier circunstancia. Sí. ¿Y siempre has tenido esa sensibilidad? Sí, yo creo que sí, yo creo que desde chiquito. Nada más desde cuando eres pequeño y no agarras una carrera como arquitectura y así, te sientes muy desfasado con los amigos y eso, y a veces temes mucho exponer, o a mí me pasaba que temía mucho exponer mi sensibilidad porque vivimos una sociedad muy machista y entonces tienes que entrar como dentro de ciertos cánones en donde nomás hables de fútbol o de coches o así, y hablar de que algo te hace llorar hace que se burlen de ti me sigue pasando ahora, pero ahora ya no me importa, ¿no? Pero de chico sí te importa. Claro, estás conectado con tu vulnerabilidad, Sí, ¿cierto? ciertamente, sí. Y lo que dices es muy importante porque vivimos en una sociedad tan machista donde se les castiga tanto a los hombres por Sí. mostrar esta parte vulnerable
y mostrar esta parte tan hermosa del ser humano. A mí me parece muy injusto. Creo que se está haciendo un gran trabajo en cada vez que el hombre vaya explorando su verdadero ser, Sí. y que no le dé miedo a sacarlo. Yo, por ejemplo, que tengo un hijo de 5 años, siento que ese es como mi propósito tan fuerte con él. Sería una ¿Sabes? maravilla. Enseñarle a ser, que no le tenga miedo a la vulnerabilidad. Sí. Y decía un ex jefe que tenía, enseñarle a ser un hombre de verdad. Sí, o sea, sí, un sí. hombre de verdad no es el machista, el celoso, el que yo mando. O sea, un hombre de verdad es el que se hace responsable de su persona, de sus Totalmente. emociones. Y creo que cuando haces match y encuentras ese clic contigo mismo, es como dices, ya no me importa, Sí. porque yo ya sé quién soy, ya me descubrí. Sí. Esto está lindísimo. Lindísimo. Haces referencia a 2, 3 temas que me gustan muchísimo. Uno es la diferencia entre culpa y responsabilidad. Y yo siento que la culpa no sirve de nada. Es natural sentir culpa, pero no es un sentimiento que te haga avanzar hacia el otro. Y la responsabilidad sí. Si te responsabilizas de lo que hiciste, más allá que nada más sentir culpa, le regalas algo al otro que te hace crecer a ti. Es muy bonita el tema de la responsabilidad. Me llama la atención que te haya dicho eso tu jefe. Es una reflexión bien bonita. Y qué lindo, porque siento, por ejemplo, yo últimamente estoy conectando con muchas personas como tú. Uh-huh. Y eso creo que se debe también a como mi apertura y mi inteligencia emocional que he estado desarrollando. Siento que ya estoy vibrando en una frecuencia donde me estoy encontrando con este tipo de personas y me parece increíble. Antes no lo hubiera visto así. De acuerdo, sí, claro. Cuando eres sensible y cuando te sensibilizas hacia tus propias debilidades, como dices tú, tus vulnerabilidades, te expones ciertamente a gente que tiene por lo menos las mismas curiosidades que tú, ¿no? De descubrir en sí mismo lo que funciona, lo que no funciona y tratar de atenderlo desde un lugar que te haga crecer, sí, claro. Oye, y hablando de esto, háblame de tus temores. Uf, sí empieza súper fácil las entrevistas. No, pues sí, claro, muchos temores. Para ti, para ti que te conoces, o sea, habría personas que serían... No, me estoy burlando, está súper difícil, pero sí, sí, está bien. Mira, ayer platicaba esto con la que es mi pareja y justo comentábamos de los temores. Ella me explicaba sus temores y yo siempre tenía una reacción muy macha de como demostrar que todo está cool, ¿no? Y que tú no tienes temores. Entonces yo la estaba escuchando sus temores y mi instinto fue como decirle todo va a estar bien, y que es muy bonito que te digan que todo va a estar bien, pero dije, híjole, mejor déjale digo mis temores. Claro. Y entonces le platiqué, mira, pues a mí también me da miedo eso mismo que tú dices, y aparte me da miedo esto otro, arrastrar cosas de relaciones anteriores a la nueva relación me da muchísimo miedo, porque pues, de una relación que terminó sales con muchos temas, ¿no? Temas que no sabes si la regaste tú, si la regó la otra persona, y no puedes arrastrar todo eso a una nueva relación porque la otra persona es totalmente diferente y seguramente no le importan las cosas que antes importaban y seguramente importan cosas nuevas que no sabes cuáles son. Claro. Entonces, sí, este es un temor. Ya en el ámbito profesional veo, veo gente súper capaz que me rodea de cerca y me da mucho temor no estar a la altura de mi propia exigencia, finalmente, ¿no? Y pues sí, ese es un temor. ¿Ese temor lo has tenido toda la vida? En el ámbito profesional sí, aunque cuando llego a buenas respuestas y buenos proyectos también lo sé ver. No quiero decirlo desde el lugar vanidoso, pero también sé ver cuando algo está bien y me da gusto, no sé cómo decirlo, pero compartirlo, tomarle fotos y hay otras veces que tengo muchísimas dudas. Ahorita estoy trabajando en un proyecto que en un edificio de departamentos que no está resuelta la fachada y me cuesta mucho trabajo y voy dudando y bueno, ya saldrá, pero sí, me da temor no estar a la altura de mi exigencia. Oye, muchas gracias por esas respuestas porque la verdad, o sea, fueron muy honestas, ¿sabes? Mucha gente le da miedo y ponen un bloqueo y está muy padre que la gente se muestre tal cual es y se nota que no te da miedo ser quien eres. La verdad es que eso yo lo aplaudo. O sea, puede ser no ser perfecto, digo, yo también soy una persona que compite consigo misma todo el tiempo, ¿te acuerdas que te dije? Creo que no está bien, pero bueno, ahí estoy trabajando en eso, pero no me da ya miedo tampoco hablarlo, entonces está muy padre. Sí, es el primer paso, ¿no? Reconocerlo. Así es. Saberlo ver. Así es. Oye, y ahora sí ya entrando en materia, cuéntame, ¿cuántos años tienes
en la arquitectura? Pues empecé a trabajar desde que terminé la carrera, me fui a vivir a Barcelona. Sí estuve, yo te diría que un año sin trabajar, nada más haciendo la maestría, y más o menos como al año empecé a hacer renders de manera profesional. Y te estoy hablando del año de la canica, ¿eh? O sea, no sabes lo que eran las computadoras en aquel entonces, monitores así de grandes. Sí. Lo empecé a hacer y ya como más o menos otro año después empecé a hacer concursos con un arquitecto de allá que quería mucho y que fue una súper influencia para mí, un arquitecto súper capaz. Se llamaba Tonet Suñé, falleció hace ya, no sé, 8 o 10 años. Yo le quise muchísimo y ya hicimos juntos varios proyectos y después cuando me vine a México seguimos colaborando en algún proyecto. Entonces, ¿hace cuánto? No sé, 30 años más o menos, 29 años por ahí. Sacando cuentas, ¿no? Sí. Hoy estaba escuchando un podcast que grabaste donde mencionaste que estabas entre economía Sí. y arquitectura, ¿no? Que son dos ramas totalmente diferentes. Sí. ¿Por qué te gustaba la economía? Híjole, me sigue gustando la economía, ¿eh? Ok. O sea, no que sea un experto ni mucho menos, pero veo algún libro bueno de economía y me lo compro y lo leo y lo disfruto mucho. No sé, me gusta mucho pensar en términos como de problemas y respuestas. Y la economía, los economistas creo que están con una tarea monumental que nunca va a acabar de ver los problemas que están pasando y están tratando de dar soluciones, algunas veces terriblemente equivocados, otras veces muy acertados, pero me gusta mucho como pensar en problemas y en soluciones. Y cuando piensas en un proyecto, digo, ya entrando en materia de ahora con tus proyectos, ¿qué es lo que te inspira cuando desarrollas un proyecto? Fíjate que me gustó mucho que me visitaras el otro día en la oficina y poder ver un proyecto en particular. Y me gustaría como recapitular un poco lo que te dije ahí. Este es un edificio que hice hace unos 8 años, me parece. Sí, creo que por ahí lo terminé en el 2016. Se llama EGL 1916, que es la dirección, Efraín González Luna 1916. Y yo tenía una imagen que te comentaba el otro día, que es la idea del loft. Y sentía que nadie realmente, aunque ponían en sus publicidades que iban a vender unos lofts, nadie atendía lo que vive en nuestra memoria colectiva de lo que es un loft, ¿no? Que son esas películas de artistas en Nueva York, en Soho, que se compraban o alquilaban estas plantas que eran de fábricas de tela, ¿no? Y en estas plantas pues descargaban sus cuadros y ponían el baño donde fuera y demás. Me encantaba esa idea y tenía muchas ganas de hacer un loft. A mí me encantaría vivir en un loft o en una bodega vieja. Y entonces de ahí partió la idea de ese edificio. Y viajando por Estados Unidos, me llamaban mucho la atención todos los edificios que otra vez responden a este imaginario colectivo que tenemos de loft, que son los edificios industriales de entreguerras principalmente, ¿no? Edificios de los 30 o así. Y veía edificios que estaban hechos en ladrillo, me encanta el ladrillo, y entonces vi cómo técnicamente podía ser el edificio, pero mi inspiración fue esa y eso fueron un poco los pasos, o sea, quiero un loft, lo quiero hacer de ladrillo, cómo puedo ser honesto con el proceso constructivo. Hice unas plantas, hablé con mi ingeniero, definimos un método constructivo que era honesto y que era en el que el ladrillo quedaba de manera aparente. Entonces sí, más o menos esos fueron los pasos de la inspiración. ¿Cuál es el mayor reto al que te enfrentas al momento de hacer un proyecto? Bueno, digo, hay retos que yo creo que cualquier arquitecto te diría, ¿verdad? O sea, el contexto, el presupuesto, los materiales, el programa que te pide el cliente, ¿no? O sea, hay los retos, vamos a decirles así, los retos técnicos, ¿no? Que pueden ser de índole humana o material, ¿no? El dinero, el cliente. Pero esos me parecerían los menos importantes. Okay. El reto más importante me parecería el cómo conceptualizas tu intención en una obra. Porque para mí, como decías hace rato que me apasiona el arte, siempre siento, y no sé si eso lo comparta el resto de los arquitectos, pero siempre siento que hay una intención detrás de lo que estás haciendo. Algo que tienes que expresar. Finalmente es un medio. Nada más es un medio muy caro y que pagan otros y que tarda años en hacerse, pero es un medio de expresión de tus valores, de tus ideas, de lo que sueñas. Y ese reto es el que me parece más interesante. Hay una entrevista muy buena que le hicieron a Tadao Ando,
el arquitecto este japonés que hace todo en concreto. Y él le pregunta a una entrevistadora en un texto que cuánto se tarda en resolver un proyecto. Y le dice él, ¿a qué te refieres? Dice, sí, no, pues ¿en cuánto tiempo haces una planta? Y le dice, pues en unos 2 minutos más o menos. La entrevistadora hace la misma cara que acabas de hacer tú. O sea, ¿cómo que en 2 minutos? Y le dice, sí, más o menos. Y le dice, pero ¿eso te tardas en desarrollar la idea de un proyecto? Y le dice, no. La idea como 2 años. Dice, ya que tengo la idea, resolver la planta como 2 minutos. Y me gusta mucho esa reflexión porque habla mucho de lo que intento decir. Hay una intención detrás y esa intención es bien difícil. Primero saber cuál es, ¿no? A nivel personal. Es como conocerte, ¿no? Y saber que si tienes algo que decir. Y luego, cuando sepas más o menos lo que quieres decir, pues cómo lo dices o cómo lo expresas, ¿no? Y ya después, al final, está la resolución, ¿no? Que es más técnica, ¿no? El baño va al lado de la recámara o la cocina, la señora la quiere cerrada o así. Y esa parte ya me parece más sencilla. Aquí me entra entonces una duda, que seguramente mucha gente la tiene. O sea, yo hubiera pensado también que era un proceso súper rápido. Pero desde el momento que una empresa te busca para diseñar un proyecto, por ejemplo, de 400 departamentos, ¿cuánto tarda todo ese proceso en desarrollarse? Mira, ahorita justamente hay un proyecto que tú conoces que se está comercializando ya. Es en un terreno donde había una casa, ya la demolieron, o sea que ya es una realidad. Yo empecé en este proceso, si no recuerdo mal, hace 7 años me invitaron a ver por primera vez el terreno. ¡Wow! Hicimos unos planteamientos de lo que se podía hacer y después me dijo el cliente, danos chance, creemos que mejor vamos a negociar la compra del terreno en lugar de que lo aporten. No me volvieron a hablar como hasta 3 años después. Ok. Ya eran dueños del terreno, pero había cambiado mucho las necesidades. Empezamos a hacer un proyecto y en el proyecto estuvimos trabajando unos 2 años. Ok. Yo terminé de hacer el arquitectónico hace más de un año, hace 1 año y medio. El mes que entra va a ser 1 año y medio. Y ya en septiembre del año pasado me hablaron para revisar las tipologías, porque el mercado había cambiado, en ese periodo de 1 año, el mercado había cambiado totalmente en Guadalajara, que me parece un fenómeno súper interesante. Entonces, manteniendo la estructura del edificio, que ya le había dado el visto bueno el ingeniero, cambiamos todos los productos. Todos los departamentos cambiaron. Me parece que permaneció una tipología. Y es un edificio muy complicado porque son 4 torres que se cruzan y hay alrededor de 20 tipologías, más que nada por las tipologías que se desencadenan en las esquinas donde cruzan los edificios. O sea, en general, no sé, el 70% son 5 o 6 tipologías, pero después si sumas todas las esquinas, pues sí, creo que llegamos como a 21 tipologías, si no recuerdo mal. Wow, entonces el primer acercamiento 7 años. Sí. Stand-by 3 años. Sí. Y luego 2 años en desarrollar el proyecto. Así es. Yo hubiera pensado, obviamente no conozco mucho el tema, que era mucho más rápido. No. Es como que vamos a sacar un proyecto, el arquitecto, y trabaja 6 meses en el proyecto y salimos. Claro, puede pasar así. No digo que siempre sea el caso, pero en un proyecto tan grande hay tantas, tantas variantes de permisos con la autoridad. Por ejemplo, hubo un momento en que la autoridad decía que tenía que haber donación, pero el terreno es urbano, no tendría que haber donación. Okay. Procesos como ese a lo mejor tardan 4 meses de resolver con la autoridad y ya ver si es cierto, no necesita donación, si es un terreno que ya es urbano y demás. O por ejemplo, ahora el último tema que tuvimos es que los estudios pequeñitos antes eran de 60 metros, ahora un departamento de 60 metros ya te lo piden con 2 habitaciones. Sí. Y hace 2 o 3 años se sobreentendía que era un estudio con una sola habitación. Entonces siguen modificándose las cosas, y cuando salen a venta sigue habiendo modificaciones. Es bien interesante, pero sí, años. Me parece interesante y quisiera aquí retomar un tema que dijiste, que es la modificación del mercado. Si pudiéramos hacer una línea del tiempo, por ejemplo, si comparáramos la arquitectura como era desde que saliste de la carrera al día de hoy, ¿cómo se ha transformado? Mira, te voy a poner un ejemplo, y obviamente es de antes de que saliera, que es la Torre Minerva. Sí, la Torre Minerva la conozco muy bien porque la hizo mi papá, o sea, no como arquitecto, la hizo Eric Ufal, pero mi papá era el cliente, mi papá y mis tíos. Y la conozco muy bien, viví ahí 7 años,
como que todos los primos, no todos, pero muchos de los primos hemos pasado por la Torre Minerva y hemos vivido ahí. Y además me tocó compartir la época en la que José Dávila y Gonzalo Lebrija, artistas de primerísimo nivel de Guadalajara, vivían ahí, eran mis vecinos. Y en la Torre Minerva los departamentos miden 180 metros y tienen 2 recámaras. Ya no pasa eso. Ya no pasa. El otro día, una amiga me pedía de ir a verlo y claro, entra y pues, es bien bonito entrar a un espacio tan grande y, o sea, puedes hacer lo que quieras, sientes que puedes hacer lo que quieras. Y ahora haces concesiones que son bien interesantes también, de decir, bueno, el dormitorio, pues que quepa la cama. Realmente hay que sacar a la gente de la habitación y que viva más en las áreas comunes. Y luego llegas al punto de decir, bueno, las áreas comunes no importan tanto, mejor hay que tener amenidades muy padres. Y todas estas diferencias de lo que puede absorber el mercado, plasmarlas en el proyecto y hacer entonces amenidades donde tú sepas que la persona se va a sentir a gusto y va a tener un recoveco para a lo mejor recibir a 2 amigos y sentirse a gusto. Claro. O poder hacer una comida con 12 amigos. Y vas traspasando el espacio privado a lo público y es una responsabilidad porque no puedes renunciar a lo privado, claro, ¿no? O sea, siempre hay un sentimiento de deseo de privacidad, ¿no? Y entonces el equilibrar, el poder vivir esto en las amenidades. El otro día que te mostraba el proyecto de 400 departamentos en mi oficina, te mencionaba que inicialmente tenía 2 piscinas, una para familias y otra para adultos. Y en este proceso se eliminó la de adultos y me gustaría hablar con el cliente y ver si en costos y demás pueden incluirla, porque es muy diferente la vivencia, y tú lo sabes, eres claro. mamá. El fin de semana que te tocan tus hijos, quieres una vivencia con ellos. Y el fin de semana que no te tocan tus hijos, quieres otra vivencia. Ahora imagínate una persona que no tiene hijos, que ni siquiera entiende la dinámica de estar escuchando a los chavitos quejarse o pedir comida cuando tienen hambre, no tienen otra forma de expresarse si eres bebé que llorando. Claro. Y la vivencia que quieres es a lo mejor estar con tus amigos tomándote unos tequilitas frente a la piscina, ¿no? Y a mí me parecía parte muy válida de este proyecto mantener eso y creo que vale la pena incluir eso, ¿no? Y dividir lo privado y lo público de manera más responsable. Sí, y además tenemos ya tanta diversidad de personas. Sí, y claro. más si vas a meter un complejo tan grande donde no va solamente dirigido a un tipo de público, porque primero están los inversionistas, los Sí. que lo buscan para familiar, el papá soltero, la mamá Sí, sí, soltera, y muchas otras situaciones. Entonces, ¿cómo buscas en que en un solo proyecto puedas dar el servicio a todas estas necesidades? Sí, pero creo que ese es el reto. Ese Sí. es el reto. Es como en un edificio, perdón que te interrumpa, pero en un edificio de 400 departamentos estás haciendo una pequeña ciudad. Claro. Y es bien bonito el reto. Nada más eso te quería decir. Sí, antes de seguir puntualizando en este tema que me parece súper interesante, nada más me gustaría que nos regresáramos un poquito, porque por ejemplo, hasta hace 15 años, más tiempo, o sea, se construían antes casas preciosas gigantescas, o sea, sí departamentos gigantescos, 2 habitaciones, que hoy ya no los hay, pero también casas de 2 pisos, 3 plantas, 3 habitaciones, 4, 5, 6, que antes había aquí dentro de la ciudad y ahora están fuera de la periferia, ¿no? Antes había mucho más este tipo de trabajo. Sí. ¿Qué ha pasado con estos arquitectos que se dedicaban solamente a hacer este tipo de chamba? Sigue habiendo, ¿eh? Yo tengo amigos que hacen unos casonones y son gente que ya entienden el problema de lo doméstico súper bien y a mí inclusive me encanta. Yo sigo haciendo casas para clientes privados. Ahorita estamos iniciando 2 proyectos que se hacen súper bonito. Llegó la mamá, llegó una señora a la oficina, una señora más o menos de mi edad, a hacerse un proyecto ya como su casa de señora independiente, ya sin hijos en la casa. Y entonces en un terreno pequeñito me pide una serie de cosas, quiere trabajar ahí en su casa y demás. Y fue la hija, y la hija se está haciendo una casa súper grande. Y al escuchar la conversación que tuve con la mamá, convenció al marido de que llevaran el proyecto a la casa. Entonces le estoy haciendo la casa a una señora y le estoy haciendo la casa a su hija. La casa de la señora, y no es precisamente chica, es una casa
que tiene habitaciones para que lleguen los nietos y demás, pero todo en pequeñito. Y la casa de la hija, que va a ser una casa muy grande, como las que ya no se hacen, y me da gusto trabajar en esos proyectos a la vez que Claro. estoy haciendo departamentos de 43 metros cuadrados. Es muy interesante. Mi amigo Gonzalo Lebrija, el otro día nos platicaba que tiene un departamento en la Ciudad de México que mide 40 y pico de metros y que le encanta cómo nada más girar la silla ya se arma el espacio para tomar el café. Y cambiar la silla al otro lugar de la sala, no conozco el departamento, dice, le cambia totalmente y dice que estaba muy contento de estar viviendo en un espacio de ese tamaño y lo versátil que puede ser. Porque ya lo entendió, ¿no? Me imagino que también Sí, él ha viajado y ha visto que en otros países también cada vez son más pequeños los espacios porque se maximizan claro. y se potencializan los espacios. Pero, por ejemplo, a mí me ha tocado muchos clientes que se asustan. Ujú. O sea, están acostumbrados o estaban acostumbrados a vivir en casas grandes y ahora quieren estar dentro de la ciudad por temas de tráfico, Sí, de sí, movilidad, lo que quieras. Y cuando van a cotizarse, a lo mejor su casa en el tiempo, en aquel momento les costó 2 millones de pesos. Aquí dentro de la ciudad, un departamento de 2 habitaciones te va a costar 3, 4 millones de pesos, ¿no? Así es. Y aparte estamos hablando de 60 metros cuadrados. Sí. O sea, es muy impactante para muchos clientes el entender el tema de los espacios. Sí, pero yo creo que lo que tienen que entender esos clientes es que su vida va a pasar más en la ciudad que en su casa. Y esto lo ves en Europa desde hace décadas. Cuando yo vivía en Barcelona hace muchos años, pues no invitas a la gente a tu casa. O sea, quedas para comer en algún restaurante o para irte a la playa, lo que sea, y vives mucho más la ciudad. Y creo que Guadalajara ahora es una ciudad mucho más versátil y con una oferta mucho más grande de restaurantes, lugares de ocio, inclusive los parques que está haciendo la administración, te permiten estar más tiempo. O sea, una familia que va a un departamento cada vez más, y esperemos que siga la tendencia, pues sabe que tiene un parque donde puede llevar a los hijos a andar en patineta y eso, ¿no? Entonces, creo que también se presta a usar más la ciudad y exigirle más a la autoridad de que la ciudad esté bien y segura, ¿no? Claro. Entonces, no sé, espero que eso se convierta en un círculo virtuoso y no vicioso, ¿no? Sí, porque bueno, estamos viendo ahorita convertirse un Guadalajara en vertical. Así es. O sea, ya difícilmente se vuelve horizontal a menos que sea para las orillas. Y estamos viendo muchos edificios, hay un montón de torres en construcción. Y aquí entra como una duda muy curiosa que tengo. La mayoría de los edificios son iguales, Ajá. ¿no? Creo que tú tienes una propuesta totalmente diferente. Y mi pregunta es, ¿el nombre del arquitecto del proyecto, tú crees que eso hace que se venda más un proyecto, que se haga más exitoso? Pues fíjate, yo recuerdo cuando yo tenía unos socios y teníamos un despacho que se llamaba Hipogeo. Y cuando nos separamos, yo pensé mucho acerca de cómo quería que se llamara mi despacho. Y te quiero responder con esta anécdota. Y hubo un momento en que dije, no, pues se tiene que llamar Álvaro Moragrega Arquitecto. O sea, no quiero que se llame de otra manera porque eventualmente sí quiero que la gente me identifique como, con una forma de hacer las cosas, ¿sí? Y siento que los despachos que se llaman, no sé, que le ponen alguna palabra o así, me parece más difuso. Quizá al principio están generando una marca, pero vamos, finalmente vas a vender lo que tú haces. Y me gustan mucho los despachos americanos de arquitectos o de leyes o así, que son, no sé, si son 3 socios, son los 3 apellidos, ¿no? Skidmore, Owens and Merrill, ¿no? Que son unos arquitectos americanos del siglo pasado, que siguen teniendo un despacho funcional ahorita. Pues son los 3 nombres y eventualmente la gente te empieza a buscar por el nombre y eventualmente cuando empiezas a hacer edificios, los que hacen edificios, si les fue bien una promoción, pues te buscan porque saben que hiciste un producto que vende. Y yo no me la creo mucho, o sea, me cuesta mucho pensarlo, pero digo, bueno, pues mira, sí he hecho estos 2, 3 edificios y sí se han vendido y sí tengo una visión muy particular que si el cliente entiende y es lo que quiere, pues haces clic y te pones a hacer cosas, ¿no? Sí. Claro, totalmente. Además, tienes varios proyectos reconocidos y han salido en revistas y han sido premiados, ¿cierto? Sí, pero no de edificios, todavía no. O sea, sí, pero muy pequeñitos, ¿no? Donde está mi oficina, que lo hicimos cuando éramos los de Hipogeo hace, no sé, 15 años o 17 años, y el de Efraín González Luna. Son los únicos dos, y sí han salido publicados, y sí han salido... Pero la escala de hacer un edificio de 12 departamentos contra hacer un edificio de 100, 150, 400 departamentos es muy diferente.
Y estoy muy temeroso de qué va a pasar con este proyecto que hice, que creo que tiene unas bases sólidas, pero todavía faltan procesos complicadísimos, ¿no? Ingenierías, construcción, que funcionen bien. El otro día visitaba un desarrollo que está bonito, está padre, de algún arquitecto conocido, pero huele a cañería. Okay. Y no es un tema del arquitecto, ¿verdad? Pues es un tema de las ingenierías o del, no sé si el promotor se quiso ahorrar algo, no sé qué es lo que falló, pero la vivencia que tiene la gente al ir ahí está marcada por eso. Y pues hay que cuidar todas esas cosas. Sí, no, porque tú dejas tu corazón en el proyecto, Sí, o sea, ya lo pensaste, ya lo plasmaste y dices, bueno, ahora quiero que sí. sí. Acaba de salir la revista del croquis de unos amigos míos, de Salvador Macías y Margarita Peredo. Maggie trabajó en mi despacho un par de años y los quiero muchísimo. Ayer vi la revista y ayer les escribí a los dos para felicitarlos. Y una cosa que veo en ellos, que me parece una capacidad, lo digo en serio, monumental, no solo que son muy buenos arquitectos, sino la capacidad que tienen de llevar a término sus proyectos desde el inicio hasta el final. Hay muchas veces que muchos arquitectos tiran la toalla cuando está en construcción o cuando el ingeniero está haciendo el cálculo. Sí, porque empieza a haber cambios, empieza a haber restricciones de presupuesto, empieza a haber... Y se ve que ellos, una de las cosas que hace muy sólida su obra, es que tienen esa capacidad de ir dirigiendo el esfuerzo durante todo el proceso. Me parece admirable. Ok, entonces el arquitecto va desde el inicio hasta que termina la obra. Yo creo que así tiene que ser. Que no es la visión de todos los arquitectos ni de todos los promotores, ni de todos los clientes. Okay, ¿no? okay. Pero yo creo que así tiene que ser, porque hay resolución de problemas hasta el final. Y si ya no van con el sello estético del arquitecto, pues terminan fallando las cosas, ¿no? Sí, y hablando de este tipo de retos, por ejemplo, no sé si ustedes también se enfrentan al reto de respetar la eficiencia de metros cuadrados vendibles para que empate con el proyecto. Sí, ese es el reto más grande que hay entre arquitecto y desarrollador. Y yo ahorita llevo un tiempo trabajando con diseño y gestión, en varios proyectos juntos, y me gusta mucho atender eso y decir, a ver, tú ponme las reglas del juego y voy a tratar de apegarme. A veces lo logro, a veces no lo logro, pero y también que el promotor entienda que una buena propuesta arquitectónica en algún lugar va a haber algún tipo de sacrificio. Pero yo le explico al cliente, quizá no estoy logrando la eficiencia que tú quieres, pero vamos a lograr un producto que puedas vender unos miles de pesos más caro el metro y se va a igualar en el otro lugar. Y además la gente ya trae un nivel de exigencia más alto que antes. La gente ha viajado, ahorita Sí. yo veo el Instagram y digo, no, todo el mundo va a Europa, todo el mundo anda en Estados Unidos o van a Sudamérica. Entonces el nivel cultural de la gente ha cambiado y ya te exigen un mejor proyecto y no les importa, no sé, si hay un producto a un lado que vale, por decirte algo, 58,000 pesos el metro, no les importa dar el salto a 63 si el proyecto es mejor y tiene más prestaciones de las que han visto en otras ciudades. Pero tiene que ver mucho con el tema de diferenciador, o sea, un diferenciador bien marcado, porque lo Sí. que te comentaba, o sea, tenemos tantos edificios, tenemos tantas preventas, tantos proyectos en construcción, donde si te fijas, todos ofrecen lo mismo. Sí. Y creo que la gente también dice, oye, lo mismo, como lo mismo, modo donde mismo, y llegar a vivir donde mismo, y volteo, y estoy igual. Sí. Claro que necesitan una oferta de valor que los haga sentir diferentes en casa. Sí, sí, totalmente. Pues sí, es parte del reto. Y si eso lo logras, además con las eficiencias que te pide el cliente o aproximándote a las eficiencias, pues mejor, ¿no? Yo el otro día tuve una conversación con Manuel Cervantes, quizás es el mejor arquitecto de todo el país. Y de vez en cuando nos vamos a desayunar y platicamos. Y el otro día me decía que unos clientes de Guadalajara le pasaron un proyecto, pero se lo pasaron ya con un anteproyecto. Ok. Y él platicaba con un amigo y el amigo le decía que qué coraje que le habían pasado el anteproyecto. Y este cuate, el Manuel, le dice, no, para nada, está perfecto. No voy a hacer el anteproyecto, pero me sirve como guía perfecto para saber cuántos departamentos necesitan, qué metrajes necesitan. Dice, me están dando las reglas del juego de manera gráfica. Claro. No voy a hacer ese anteproyecto, o sea, no... Me comentabas que respetar la eficiencia del desarrollador es como de los retos más complejos, y me comentabas justamente en este proyecto que estás haciendo que se tuvieron que cambiar la mayoría de las tipologías. Sí. ¿Quién decide qué tipologías o cuántas de cada tipología hay en un proyecto? ¿Se decide en conjunto el desarrollador junto con el arquitecto? No,
decide el desarrollador. Ok. O sea, tú como arquitecto puedes traer un feeling por la experiencia que traes en el mercado, pero el desarrollador a veces lo encarga a empresas. Ahorita estoy trabajando en un proyecto que ya tenemos la idea general del proyecto, lo hemos comentado con Cultura y demás, porque además está en un predio donde hay una casa que vamos a restaurar parte de la casa, y el reto en sí mismo es muy interesante. Pero ahora que ya tenemos esos aspectos aterrizados, traíamos una directriz de parte del desarrollador de traer más o menos así, 30% de estudios, 30% de departamentos de 60, 70 metros y 30% de departamentos más grandes. Pero finalmente ellos están contratando una empresa que en 5 semanas les va a decir exactamente qué producto deben de traer. Ah, ok, me imagino que hacen todo un estudio de mercado y ver cuál es la necesidad, Sí. hacia dónde se está moviendo la venta. Comentabas que hubo un cambio ahora con este proyecto, que tú terminaste tu proyecto hace 3 años, si no me equivoco. No, yo lo terminé hace 1 año y medio. Hace año y medio. Hace 3 años fue cuando me recontactaron para... Es verdad, Sí. pero que hubo un cambio interesante en el mercado y se tuvieron que hacer algunas modificaciones. ¿Cuál fue Sí. ese cambio? Pues la gente mucho más dispuesta a vivir en espacios pequeños. Ese básicamente es. Estábamos haciendo departamentos en donde la unidad promedio tenía 80 metros y ahora creo que la unidad promedio tiene 63 metros. Esa es la diferencia. ¿Y tú crees que ha sido una aceptación natural o es hacia donde los ha llevado el tipo de producto que se está desarrollando en Guadalajara? Yo creo que es parte de la realidad económica no solo del país, de todo el planeta. O sea, cuando quieres vivir en una urbe en donde hay servicios, parques, restaurantes, centros comerciales, etcétera, pues el espacio empieza a ser limitado, ¿va? Y lo que había pasado en los últimos, hasta hace unos 8 años, lo que había pasado en las últimas 3 décadas era que la ciudad crecía y crecía, pero ya estabas viviendo en un lugar donde tardabas 40 minutos en llegar a las zonas céntricas de la ciudad. También eso provoca que haya otros centros, ¿no? Como es Claro. el sur de Guadalajara y demás, pero hay gente que está satisfecha yendo al centro del sur, pero hay gente que quiere ir a Avenida México, a La Matera, ¿va? Y no puedes vivir a 40 minutos y pensar que vas a llegar, ¿no? O gente que trabaja en zonas céntricas y tampoco quiere desplazarse 40 minutos para ir al trabajo, que ya no es 40 minutos. Yo tengo un cuate que trabaja en mi oficina, mi jefe de proyectos, Carlos, que es un tipazo y lo quiero muchísimo. Vive en el sur de la ciudad y me dice que tarda 1 hora y pico en llegar, ¿no? Entonces son 2, 3 horas perdidas al día. Creo que lo resuelve con mucha música y audiolibros o algo, pero Sí, tienes que hacer algo. sí. Es mi historia hace un par de meses. Yo vivía en el sur Ajá, y toda mi vida estaba perdón, dentro de la ciudad. sí, Entonces, la escuela de mis hijos, mi trabajo, y yo solamente llegaba a dormir al sur. sí. Y a veces tenía que hacer como 2 recorridos, 3, y un olvídate. día me la pasé 5 horas en el tráfico, Sí, sí, sí. entre tanto recorrido, y dije, se me está yendo la vida. Sí. ¿Sabes? Llego a mi casa tan cansada que ya no quiero hacer Claro. nada. Y fue cuando tomamos la decisión de, ¿qué estamos haciendo? Sí. O sea, si toda la vida está allá, ¿por qué no nos mudamos donde estamos Sí. haciendo nuestra vida? Y es justamente lo que dices. Sí. Cada vez somos más conscientes de que debes de vivir en el entorno donde te mueves, Claro. porque si no, fíjate, el otro día estábamos haciendo un estudio y vimos que las personas que viven en el sur gastan entre 500 y 800 horas en el tráfico al año. Wow. O sea, es muchísimo, Es ¿sabes? una vacación. Una vacación, o sea, Sí. y si te pones a pensar también es dinero perdido. Sí, sí, sí. Porque no solamente es la hora del tráfico, o sea, llegas cansado, de mal humor, ya no quieres seguir trabajando, las ideas no te fluyen, Sí. puedes hacer una carrera, ¿sabes? Puedes estudiar, puedes dedicarle a hacer un montón de cosas. Sí, sí. Entonces, cuando empiezas a ser un poco más analítico sobre estas circunstancias y no solamente el decir, bueno, es que allá hay más espacio, o sea, pues tienes que tomar una decisión. Claro. ¿Qué quieres, no? ¿Espacio o eficiencia? Sí. Y ahí es cuando se vuelve... Sí, y yo creo que es el aceptar que vas a vivir más fuera de tu casa, ¿no? Cuando ya vives en un departamento, vas a quedar con amigos más en restaurantes y está bien, o sea, no sé, es parte de vivir en una ciudad, me parece. Totalmente. Fíjate que ahora que estaba escuchando tus podcasts, hablaste de algo muy interesante, que te dejaron hacer un proyecto, no sé si fue tu tesis, y mencionabas la gentrificación. Sí. Sí, pero el tema de gentrificación, que es real, y hay colonias con importancia histórica que llega y el mercado empieza a desplazar, eso es real y creo que se tiene que cuidar,
Pero también pasa que pasan cosas que no son gentrificación y la gente las llama gentrificación porque no quieren que le muevan su experiencia de la colonia. Entonces, yo en la colonia americana, ahorita vivo en la colonia Ladrón de Guevara, pero yo me cambié a la colonia americana cuando mi hija tenía 3 meses y mi hija tiene 16 años. Entonces yo he vivido en la colonia americana desde hace 16 años. Y conozco gente que lleva en la colonia 2 años y se quejan de la gentrificación. Y no se dan cuenta que ellos son la gentrificación. Okay. O que yo fui en mi momento quizá. Pero además no se dan cuenta que la colonia americana no es homogénea. Hay partes donde está, por ejemplo, la ESARC, la Escuela de Arquitectura. O sea, era la casa del gobernador. Una mansión de una cuadra entera. No están gentrificando nadie. Estaba gentrificada. Nunca fue nunca fue un barrio popular donde esté sacando gente, ¿no? Tengo un cliente que además aprecio mucho, que está haciendo un pequeño edificio y se están quejando de que está gentrificando la zona y dices, es un edificio pequeño en donde eran las oficinas de Otis. No desplazó a 3 familias de la colonia. Era la oficina de Otis, era una casa totalmente modificada, espantosa. Iba a ser un edificio de 4 plantas hacia la avenida. Bien, desde mi punto de vista, bien responsable. Ahora, ya hay un tema de gustos, que si está bonito, ¿no? Ese ya es otro tema más difícil. A lo mejor es válido, o sea, los colonos que están ahí también me parece válido que defiendan su colonia y demás. Pero pienso que tenemos que ser asertivos acerca de lo que nos estamos quejando. Y creo que en ese caso en particular no hay un tema de gentrificación. Y los colonos lo ven, que no es tanto el tema de gentrificación. Tienen temor acerca de que se rompa la estética de la colonia, que me parece súper válido. Y también tienen el temor de la población flotante por Airbnb. Pero el dueño del proyecto ya dijo que no se va a prestar para que sean Airbnbs, ¿no? El tema de Airbnb es otro tema bien complejo que creo que con pequeñas estrategias se pueden solucionar muchos de los problemas de los Airbnbs. Pero bueno, ese es otro tema interesante. Qué curioso, ¿no? Porque antes los proyectos estaban muy destinados para Airbnb. Sí. Y hoy hay clientes que dicen, yo no quiero vivir en un desarrollo donde se rente para Airbnb. Así es, y están viendo cómo hacen el reglamento para que no pase, ¿no? Pero yo, en mi experiencia, porque yo tengo un Airbnb en la playa y lo alquilo y me gusta mucho la experiencia de alquilarlo y que vaya gente y me agradezca. A veces ya termino haciendo intercambios, gente que vive fuera luego me presta su casa, yo les presto mi depa. Y ha sido una experiencia positiva el 99% del tiempo. Tú puedes regular muchas cosas de tu Airbnb. Por ejemplo, si pones que el mínimo es 3 noches, filtras muchísimas cosas de prostitución, esas las quitas, porque lo que la gente quiere en esos giros de vicio y así, lo que quiere es una noche, ¿no? Entonces, si eliminas, entonces tú puedes jugar mucho con el tipo de cliente que quieres y demás. O sea, está interesante la herramienta, a mí me gusta. Y ahora, ¿qué opinas de la burbuja inmobiliaria? ¿Crees que estamos viviendo ahorita la situación de burbuja inmobiliaria en Guadalajara? No creo, te voy a decir por qué. O sea, puede ser que reviente la burbuja, pero va a ser por temas macroeconómicos, no por el tema de demanda de vivienda en Guadalajara. Yo el análisis que hago es este. Yo tenía amigos que hacían hace 15 años casas de interés social, de interés medio en las afueras de la ciudad, y eran proyectos de 7,000 casas, 2,500 casas, alguno de más de 10,000 casas. Y nadie está haciendo ese volumen de departamentos en las zonas más céntricas de la ciudad. Entonces yo creo que es un mercado que se lleva desatendiendo muchas décadas. Hay muchas décadas que no se atendió el deseo de vivir en vivienda vertical. También no había el mercado. Claro. Y la normativa también ha cambiado y ya te están permitiendo hacer más edificios y demás. Entonces son muchos factores, pero yo creo que con proyectos interesantes va a haber mercado para rato. Más problema han tenido en la pandemia las oficinas, pero también creo que se van a acomodar los mercados y va a cambiar un poco la naturaleza de la oficina, pero va a volver a haber edificios de oficinas, me parece normal. Sí, o sea que la gente no se preocupe porque no estamos viviendo ahorita en una burbuja inmobiliaria. Yo pienso que no, pero nadie controla la situación macroeconómica, ¿no? Si hubiera una sorpresa en un tema de guerras y así, pues sí, puede ser que de repente se desestabilice el mercado, pero pues ese es un riesgo que siempre va a haber. Pero yo creo que va a seguir habiendo mucha demanda y que no se está atendiendo todo el mundo que quiere vivir en un departamento padre. Creo que no está atendido.
Ahorita que mencionas esto, ¿tú crees que nos estamos equilibrando, que ahorita está comprando? Anteriormente empezó un mercado muy interesante con el inversionista. Antes casi no compraban en preventas. Sí. Ahora está comprando mucho el inversionista en preventas, pero también estoy viendo que también cada vez más gente está comprando en preventa, pero para vivir. O sea, es que está el mercado del inversionista que lo va a poner a rentar, pero ya hoy las personas están viendo que hay un beneficio muy fuerte en comprar un departamento en preventa para evitarlo en el futuro. Sí. ¿Crees que se va a estabilizar este mercado? O sea, yo lo que observo, o sea, yo me veo a mí mismo. Yo siempre trato de ser mi cliente. Y en el ejercicio tienes que plantearte como una persona de muchas caras, ¿no? O sea, me encantaría... Yo ahorita no tengo casa. Estoy haciendo la casa de mi exmujer, donde van a vivir mis hijas, y estoy entusiasmado con el proyecto y tomé la decisión de no ocuparme de mi casa hasta que no terminara esa casa. Y entonces veo dónde viviría yo, y sí me veo viviendo en un departamento, también me veo viviendo en una casa, pero las características de cada cosa, sé que hay una renuncia. Entonces, cuando veo gente de mi edad que está dispuesta como yo, ya no digamos gente de tu edad, que está mucho más abierta a vivir en departamento, y cuando las nuevas generaciones que ahorita tienen como mi hija de 20 años, le va a ser lo más natural del mundo decir, no, en un depa padre, ¿no? Con prestaciones padres, amenidades padres, y ya está, una ubicación buena. Acuérdate que en Estados Unidos siempre dicen que lo más importante de los bienes raíces es location, location, location. Aquí en Guadalajara esa regla no era tan importante hace unos años. Puedes hacer unas casas al lado de la López Mateos y se vendían, puedes hacer unas casas por Vallarta y se vendían. Yo tengo amigos que hicieron casas en Tonalá y las vendieron todas. Ahorita sí creo que la gente es mucho más exigente donde quiere vivir. Y todo esto confirma que el desarrollo vertical va a seguir. Y mientras siga el desarrollo vertical, pienso que si hay una burbuja inmobiliaria por un tema macroeconómico, puede pasar, pero va a seguir habiendo gente que quiere vivir en departamentos. Sí, estoy de acuerdo contigo. Y antes de que se me pase, quería hacerte una pregunta referente al tema de los materiales. Sí. ¿Qué piensas que con el tiempo se han transformado también los materiales que utilizan en los departamentos? Por ejemplo, antes se utilizaban maderas, hoy ya no. El piso de duela, hoy ya son sintéticos. O sea, pienso que aquí hay un tema con los promotores y ahí sí los voy a culpar a ellos. En el tema de eficientar costos, creo que se ha perdido el punto de los materiales nobles y creo que sí es muy importante volver a ellos, son los que más duran, y creo que tiene que ser una exigencia al comprador, al promotor, y que el promotor se las arregle a ver cómo le hace para lograr esos materiales. Pienso que es padre hacer un equilibrio y decir, bueno, vamos a poner, por ponerte un ejemplo que logro con muchísimos clientes, vamos a hacer un piso de cemento pulido, se ve fregoncísimo. No necesitas tener un piso de mármol. Bueno, si lo quieres, si quieres pagar un departamento de lujo, está muy bien. Pero yo veo arquitectos como Álvaro Berumen, así amigos míos que están haciendo cosas muy exitosas con materiales nobles, pero económicos. Y me parece que sus proyectos son exitosos porque la gente ya sabe valorar eso y sabe decir, un piso de cemento pulido no es menos que otro si está bien hecho, salen vetas padrísimas. Yo hice una casa en Hawái de lujo, todo el piso es de cemento pulido y quedó increíble. Además porque las pulidoras en Estados Unidos, que son las que usan para hacer terrazos, logran realmente hacer que el concreto parezca mármol. O sea, es totalmente brilloso, totalmente pulido, es procesos muy padres. Y yo creo que aquí se podría abogar por hacer este tipo de concesiones, pero el desarrollador te tiene que entender muy bien como arquitecto y aceptar. Y no siempre puedes, ¿verdad? Porque pulir el piso de 400 departamentos y tener un problema de garantías, porque el piso de concreto se cuartea y se lo tienes que vender a alguien, es como unos jeans, ¿no? Una señora que quiere unos jeans que no se decoloren, pues no está entendiendo el concepto del jean, ¿no? Es lo mismo el piso de cemento pulido, tiene que ser un cliente que entienda que es casi como una cosa natural. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Claro. Entonces, cuando tienes 400 clientes, pues sí tienes que poner un piso que cubra una serie de garantías para 400 personas con 400 idiosincrasias diferentes y gustos diferentes. Pues a mí sí me gusta también más los productos nobles y naturales, porque de repente siento que no le atinan bien a la calidad de los materiales y se ve de plástico todo, ¿no? Es peligroso.
Yo digo que ese es tiene que ser, yo creo que tiene que ser un juego doble, desde que el promotor quiera cosas dignas, pero el que compra exija. Y mientras exijan cosas de cierto nivel y se empiecen a desmarcar los productos que se venden y no se venden, de manera natural se van a empezar a reforzar los desarrolladores que hacen bien las cosas, ¿no? Totalmente. Me gustaría hablar de otro tema, que este tema me gusta mucho porque el desarrollador me gusta un montón, que es diseño y gestión. Sí. Ahorita estás trabajando con ellos y traes un proyecto súper interesante que es Cuadrante. Yo digo que por la publicidad nos deberían de invitar mínimo una comida. Ya sé, o más que una comida, ¿no? Cuéntame de este proyecto, ¿qué te inspiró con este proyecto? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿A qué público va dirigido? O sea, son muchos retos en un proyecto tan grande en donde tienes que lograr eficiencias. En un proyecto de ese tamaño, en un terreno de 8,000 y pico de metros, creo que muchos arquitectos hubieran optado por irse a poner las amenidades en planta baja y entrar y tener jardines y demás. Sin embargo, no daban las eficiencias de cubrir con losa los estacionamientos. Entonces, en mucha parte del proyecto los estacionamientos se ven, o sea, se ve el sótano. Entonces, lo que nos concentramos es en conservar los árboles más importantes del terreno, que los conservamos todos. Ojalá libren la obra, porque las obras son bien agresivas con los árboles, pero en el proyecto se conservaron para dar la sensación de que todavía la planta baja está jardinada, aunque un porcentaje muy grande no tiene losa para poder cumplir con las eficiencias. Y entonces, quitando las amenidades de planta baja, dije, bueno, voy a mover unas plantas más altas. Entonces dije, mira, por volumen necesito 4 torres. Voy a hacer 2 torres acostadas y 2 torres verticales. En las torres acostadas, en las azoteas, voy a poner las amenidades y voy a hacer lo que yo le llamé en el proyecto el downtown, que era como esta zona en donde vas a ir si quieres un café, si quieres unas áreas de coworking, si quieres ir al gimnasio. Tenemos inclusive una pista de correr, porque una de las torres acostadas es tan grande que da el espacio para tener una pista para correr, un circuito de correr. Entonces ya empieza la reflexión de ver cómo vives una ciudad y a qué te sales, ¿no? Y medir los niveles de privacidad y de lo público. Entonces, a ver, si salgo a dejar a mi hijo a la escuela, estoy en el ámbito de lo público totalmente, ¿verdad? Estoy en una calle y demás. Pero si quiero invitar a unas amigas a tomar un café y mi departamento es muy pequeño, bueno, estoy en una área intermedia que es mi amenidad. Entonces, esta amenidad, ¿cómo la divido para poder tener un café, poder tener una terraza, poder tener un bar o poder tener una alberca? Y entonces la inspiración fue pues esto, hacer una pequeña ciudad, ¿no? Y ya después lo que son las torres y cómo se juntan las 2 acostadas con las 2 verticales, pues se genera una especie de gato, ¿no? Como un hashtag. Okay. Y entonces a los promotores se les ocurrió ponerle cuadrante, que me pareció excelente el nombre porque realmente pues son cuadrantes, o sea, está resuelto a base de cuadrantes. Wow, a mí me parece mucho, me gusta mucho el proyecto y también me gustó la estructura y cómo lo diseñaste, porque es un proyecto súper diferente. Sí, es muy diferente. Ojalá, yo te lo juro, me sigo viendo mucho con el cliente, me sigo viendo mucho con los ingenieros, porque me pone muy nervioso, pero el cliente está a bordo compartimos el deseo de que quede muy padre. Entonces eso, pues, espero que lo logremos. Pues, ¿no? Es que es el bebé, ¿no? Sí, o sea, es un bebé. Te tienes que preocupar porque el bebé viva, crezca, camine. Sí. Oye, pues está padrísimo. Sí. Álvaro, pues ya estamos llegando al final de este podcast. La verdad es que he disfrutado muchísimo platicar contigo, pero me gusta hacerte una última pregunta. ¿Cuál ha sido la experiencia que te ha dejado el mayor aprendizaje en tu vida? Híjole, la tengo rapidísima, la sé perfectamente. Y te lo voy a decir con una cosa que me dijo un terapeuta que me pareció brillante. Me dijo, la muerte es la gran maestra. Y yo creo que la muerte de mi hermano es lo que más me ha marcado para ser el que soy, sí. Wow. Y el nacimiento de mis hijas, pero ese fue como más paulatino. Pero cuando te llega algo de golpe, de una persona que quieres tanto, con la que compartes tanto, sí te marca y sí te hace ponerte las pilas para un montón de cosas. Wow, qué fuerte, te dejó muchos aprendizajes, sí, entonces. Sí, muchos. Sí. Wow. Pues muchas gracias por esta linda plática. ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales? Álvaro Moragrega en Instagram o álvaromoragrega.com en internet. Ya no uso Facebook, pero en Instagram, sí, Álvaro Moragrega. Perfecto, Sí. Pues bueno, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Paola.
Un placer. Gracias, bye. Espero hayas disfrutado este episodio como yo. Y si te gustó, compártelo. Nos vemos en la siguiente charla.